Y fijaos, parece que poco a poco despiertan las conciencias culés porque ayer ocurrió un hecho insólito en Montjuic, teniendo en cuenta que por primera vez vi a una afición del Barcelona completamente dividida. Sabéis que es una pregunta que le he lanzado muchas veces a Antonio Guijarro diciendo, oye, pero es que parece que eres solo tú el que de alguna manera está contra Laporta, o por lo menos está avisando y advirtiendo acerca de lo que está haciendo Laporta. Pues bien, parece que cada vez más desde el me quedo de Xavi, la prensa culé o parte de la prensa culé, parte de la afición culé ya está empezando a cansarse del juego de Laporta. Y efectivamente ayer lo que ocurrió fue que hubo una división en torno a Montjuic, en torno a la figura de Laporta, puesto que mucha parte de la grada pidió la dimisión, pero buena parte de la otra parte de la grada que no pidió la dimisión, al contrario, respondieron con pitos y silbidos, es decir, que de alguna manera no quieren todavía la dimisión, perdón, de Laporta. Y esto es lo que refleja de alguna manera la polarización que tiene ahora mismo la afición del Fútbol Club Barcelona, que no sabe por qué lado tirar. Por un lado están cansados de los juegos, del fantasmeo, del humo, del circo que monta Laporta a su alrededor, pero por otro lado hay gente que todavía entiende que hacer unidad y hacer piña justo en estos momentos es lo que realmente debería hacer tanto la afición como los jugadores, como absolutamente todo el mundo. Yo personalmente creo que es el momento de que abran los ojos, de que se den cuenta de que van directos al precipicio y de que no hay otra manera de salir de esta más que convocar elecciones anticipadas número uno y empezar por remontar un proyecto desde la base de la humildad, jugadores jóvenes, vender a las grandes figuras para poder hacer caja, tener dinero, ser rentables y a partir de ahí tratar de hacer todo lo que se pueda con la gente que hay. Evidentemente todavía te podrías quedar algún jugador, eso es claro, pero tendrían que vender a grandes jugadores como De Jong o como Araujo, que son en definitiva los que más caja te pueden dejar. Así que bueno, veremos a ver cómo solucionan. Hablaremos de esto con Guijarro en los directos de esta semana, que lógicamente vais a tener ahí a Cristian a tope con todos los invitados habituales. Y precisamente si el fichaje de Lenny Yoro no prospera, si Florentino al final tiene que llamar al orden o a capítulo al Lille y decirle, pero ¿cómo me podéis estar pidiendo 60 millones por este jugador que realmente todavía no los vale y encima os lo va a quitar el Paris Saint-Germain que está detrás de él? Ya os digo yo que Florentino Pérez tiene un plan B. Y ese plan B fue desvelado también por José Félix Díaz. Y ese plan B tiene un nombre y unos apellidos que son Rafa Marín. Y precisamente el jugador del Alavés, a pesar de la temporada que ha sido a veces discreta, a veces muy buena en el club de Mendizorroza, pues lo cierto es que tiene pinta que va a volver al equipo blanco, sobre todo en el caso de que Lenny Yoro se caiga y finalmente no sea una incorporación para el verano de 2024 y que sin embargo sea una incorporación para precisamente el verano de 2025, que también podría ser una opción puesto que el jugador llegaría completamente gratis y lógicamente al madridismo no le importa esperar en absoluto. Pero lo cierto es que José Félix Díaz ya va dejando caer lo que hay, ya va dejando caer y entrever que dentro del Real Madrid lógicamente hay una unanimidad teniendo en cuenta que Lenny Yoro puede ser una muy buena opción, pero también hay unanimidad pensando en que a lo mejor no hay que volverse locos con este jugador y que quizá nos conviene esperar un poco y decir, mira, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a que venga gratis, no nos gastamos un duro por él, total el año que viene va a tener 17 o 18 años, o sea que todavía es muy joven y evidentemente te merece la pena recuperar a Rafa Marín, pasar una temporada con él, que todavía tienes a Rüdiger, a Militao, a Alaba, etcétera, etcétera, y ya a lo mejor el año que viene es cuando realmente podemos embestir con un gran futbolista para la defensa y como central que es Lenny Yoro y encima pues a un precio que es irrisorio porque sería a lo mejor seguramente una prima de fichaje para él, yo no creo que llegara 100% gratis, pero bueno, una prima de fichaje para él está bien y a partir de ahí fuera, o sea, ya no hay más historia. Y con Davis pasa igual, o sea, el Real Madrid, si lo pensáis bien, no tiene tanta necesidad de los jugadores como podía tener a lo mejor hace 2 o 3 años. El Real Madrid ha aprendido a saber esperar y cuando llegan, llegan y bien está porque encima mientras vamos y seguimos ganando títulos, así que no debería haber ningún tipo de drama con este jugador. Y sabéis que si el otro día Deschamps hizo arder todo el mundo futbolístico con sus palabras por el futuro de Mbappé, lo cierto es que volvió a dejar un regalito precisamente al madridismo con el tema de Kylian Mbappé y su futuro en el Real Madrid, porque Didier Deschamps comentó que efectivamente ahora mismo bueno, ya veis aquí que esta es una parte de la entrevista, lo vamos a escuchar un poco, es en francés, pero bueno, yo os lo voy a ir traduciendo. Le preguntan por el futuro de Kylian, ¿vale? Il a fait des choses fabuleuses pendant cette
y dice que Kylian tendrá que adaptarse al Real Madrid. Hay nivel, hay ego y muchísimas exigencias, así que todo será nuevo para él. Au PSG, avec des data et des statistiques voilà, qui le classent joueur hors norme. Maintenant, il y a une deuxième attente de savoir où il va, même si... Aquí habla un poco del paso por el Paris Saint-Germain, de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, de quién es, tal y cual, pero luego ya, bueno, de hecho, mirad, fijaos por aquí que pone destino Real Madrid. Os lo voy a poner en grande para que lo veáis, ¿vale? Veis aquí justo que pone Telefoot, Mbappé, destino al Real Madrid. O sea, más claro ya agua. O sea, si es que si no lo han dejado bien claro, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y ahí estaba el seleccionado francés, lógicamente, hablando del futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid, donde lógicamente va a tener que adaptarse. Es un vestuario nuevo, es una forma de jugar diferente, es un país diferente, compañeros diferentes que por el contrario le están abriendo la puerta y que lógicamente van a hacer de él un jugador muy bienvenido y muy bien recibido en el Real Madrid, pero que por otra parte él tiene el rol que tiene, lógicamente sabe de la seriedad y de la importancia de su fichaje, de la responsabilidad que tiene que tener y en definitiva es un jugador que tiene que estar lógicamente preparado para lo que se le venga, que yo creo que lo está y bueno, pues en ese sentido esperamos poder disfrutar de él muy pronto, pero bueno, está claro que Didier Deschamps cada vez que abre la boca sube el pan en el sentido de que deja muy claro que Mbappé no va a continuar por aquí y que se va a marchar al Real Madrid, lo cual esperemos por otro lado que sea pronto y que sea sobre todo antes de la Eurocopa, que es lo que desean tanto Florentino como Mbappé y todo el mundo. Le queremos todos ver ya con la camiseta del Real Madrid puesta. Los 4 goles de ayer del Villarreal lógicamente dejan un señalado en particular dentro del Real Madrid y ese jugador evidentemente es, como no podía ser de otra manera, que el señor Militao. A ver, tiene una disculpa teniendo en cuenta de que ayer volvía, ¿vale? Ayer volvía, lógicamente, bueno, ha vuelto ya, ha disputado minutos, pero sigue de alguna manera en un modo en el que, en mi opinión, no permite ser juzgado o no permite que se le señale de una manera bestial, pero al final lo cierto es que acabó muy señalado y que efectivamente el jugador ahora mismo tiene comprometida su presencia en Wembley y en mi opinión seguramente Carlo Ancelotti, después de lo que vio ayer, de lo flojo que estuvo, que se le ve que todavía no está preparado, yo sinceramente creo que no va a contar con él y que queda completamente fuera y descartado para una final como titular en Wembley, que precisamente por esto seguramente Carlo Ancelotti tenga finalmente que tirar del manual del entrenador italiano de toda la vida, pues eso, utilizando o usando a Rüdiger, a Nacho o a quien sea, precisamente porque Militao no está en condiciones y obviamente no está con garantías suficientes como para hacer frente a toda una final. Al final Militao yo personalmente creo que le hace falta más meses de recuperación, una buena pretemporada y volver a coger la dinámica de grupo que seguramente será a partir del año que viene, pero no podemos adelantar lo que en mi opinión es una precipitación en la planificación que no va a beneficiar a nadie, ni al jugador, ni al equipo, ni absolutamente nadie. Así que bueno, yo creo que hay que tener paciencia con Militao, lógicamente volverá a estar más fuerte el año que viene, pero es que este año, ahora mismo yo personalmente creo que todavía no está preparado para jugar, no ha entrado en dinámica de grupo desde hace mucho tiempo y esto es algo que tenemos que considerar como profesionales y decir, oye, no podemos contar con Militao todavía, ¿vale? No podemos dejar pasar la oportunidad de poner a un pétreo y sólido Rüdiger, que está haciendo una campaña bestial, para darle la oportunidad a Militao solamente porque en su momento tenía un rol mayor. Yo creo que sería un error tremendo, pero bueno, veremos a ver qué hace Ancelotti. Y sabéis que desde hace ya varias semanas vengo comentando que Floren debería centrarse en fichar a Araujo, porque si efectivamente el fichaje de Leny Yoro cae, honestamente creo que no hay mejor alternativa que el fichaje de Leny Yoro. Pero es que yo que vengo diciendo esto mucho antes de lo que ocurrió ayer, de la noticia que salió ayer de una cuenta culé, ni más ni menos, y además venía de una noticia, era una noticia retuiteada de Mundo Deportivo, lo que no sabía es que al final se iba a hacer medio realidad, porque ayer, según Mundo Deportivo, Araujo podría haber jugado su último partido en Montjuic. Y precisamente por esto es por lo que por 70 millones de euros, cuando te están pidiendo 60 por Leny Yoro, yo por 70 me ficho a Araujo. ¿Por qué? Lo primero, porque es un muy buen jugador que obviamente puede estar ahí arriba. Y lo segundo, porque además le haríamos una levantada al Barça que terminaría de reventarles por dentro, teniendo en cuenta que el fichaje de Mbappé ya les ha dejado muy tocados, según nos dijo el propio Guijarro. O sea, están de los nervios porque no pueden ver como una gran figura del fútbol como Kylian Mbappé se pone la camiseta del Real Madrid y mucho menos acompañado de Endrick y tantos otros jugadores que están por llegar. Pero si encima les dices que les vas a quitar a Araujo, lógicamente esto sería de todo el placer del madridismo, porque al final no podrían decir que no por la pasta que vale y encima se estarían llevando un jugador clave en el FC Barcelona. Yo personalmente creo que sería una de las maravillas
maravillas y de los bombazos del verano, y ojalá que así sea, ojalá que Florent nos dé ese gustazo y se lleve y levante al FC Barcelona a Araujo, precisamente porque ayer, como digo, como veis, medios culés ya se estaban haciendo eco de que efectivamente el jugador podría haber jugado su último partido con la camiseta blaugrana delante de su estadio. Así que bueno, ya queda esperar, vamos a ver si el Real Madrid lo considera en sus planes o no. Es lógicamente bastante difícil en este sentido, pero yo honestamente creo que sería, coincidiréis conmigo, un bombazo de verano que además nos ilusionaría a muchos, precisamente porque la gran mayoría de nosotros queremos ver efectivamente a Araujo jugando para el Real Madrid y fuera del FC Barcelona solo por el gusto de habérselo arrebatado. Sabéis que durante el día de ayer fue noticia en prácticamente todos los medios. Es verdad que salió primero en algunas cuentas culés, por lo que no me hice demasiado eco de ello, pero el problema es que luego ya fue ascendiendo hasta los Diario AS, Diario Marca, Relevo y muchos otros testimonios de cuentas independientes de Twitter que efectivamente se hacían eco del ruido que hace los conciertos del Bernabéu y las molestias que originan a los vecinos de la zona de alrededor. Es un tema que vamos a tratar con Andrés Martínez, con Tomás González Martín, precisamente para ver disparidad de opiniones, porque en este caso yo creo que tenemos que ser completamente críticos y quitarnos un poco el velo del Real Madrid, porque en definitiva la excusa que muchos utilizan de que el Bernabéu estaba primero, yo creo que queda completamente invalidada teniendo en cuenta que el Bernabéu no fue concebido para sala de conciertos. El Bernabéu fue concebido como estadio de fútbol donde una vez a la semana se jugaría un partido. Punto. Aparte de que, por supuesto, no había vecinos y eso facilitaba todo. Pero aunque se construyera alrededor, la gente lógicamente compraba porque, como digo, un estadio abierto una vez a la semana, pues no era un gran problema. Sin embargo, ya reconvertido en sala de conciertos es completamente diferente, porque en definitiva los conciertos atraen otra serie de problemas que a los vecinos de la zona lógicamente molestan. Pero el gran problema aquí, lo que voy a describir, es la realidad, y es que en definitiva los vecinos ya han llamado a la policía varias veces, se han hecho mediciones de ruido, los decibelios superan con creces el máximo establecido, y esto podría hacer que una plataforma de vecinos que se está organizando pudiera llevarlo a los tribunales. Y esto lógicamente es un problema añadido porque el Real Madrid le va a tener que dar solución en el sentido de que como marca, como imagen, el Real Madrid no puede mirar para otro lado, y somos una marca tan grande ya, y además conociendo a Florentino, que es un hombre de empresa, seguro que ya está pensando en algún tipo de solución para con los vecinos, para compensarles de alguna manera, porque en definitiva es un problema bastante grande. Así que bueno, vamos a ver, pero sí que es verdad que no descartéis que este tema termine en los tribunales, porque como digo, es un tema serio, es un tema que mucha gente quiere mirar para otro lado, es un tema que mucha gente quiere solucionar con una rápida respuesta fácil y simple que no va a ningún sitio y que encabrona más todavía a los vecinos, que no es tampoco del todo cierto que las casas se hayan revalorizado tan brutalmente, porque precisamente esto es un punto en contra, puesto que mucha gente que vaya para allá no va a querer el ruido, con lo cual va a sostener los precios. El hecho de que hayan subido los precios es parte del contexto general de subida de precios de la vivienda en global en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo occidental. Entonces, bueno, pues vamos a ser muy prudentes con este tema y a ver qué pasa. Y junto con Militao hubo otro jugador que ayer quedó muy señalado, pero no por demérito propio, sino por mérito, en mi opinión, de otro jugador que efectivamente está a punto de dar el gran salto. Y ese jugador es Arda Güler, que ayer hizo y ratificó y firmó su 6º gol en 6 partidos, superando en mucho a Lamine Yamal a nivel de producción anotadora, pero es que además dejó muy retratados a Rodrigo e incluso diría que a Brahim. Brahim lógicamente lo salva el ímpetu que tiene, pero es que los goles de Güler al final son lo que cuenta, y es que el toque impecable que tiene de balón es algo incomparable, y obviamente cuando tienes a un Rodrigo que es como el Guadiana, que se mete, los ojos del Guadiana, que se mete, que sube, que baja, que 3 días desaparece, que aparece uno, que se va a 3 semanas, que aparece a la siguiente, pues lógicamente el Real Madrid no quiere esto. El Real Madrid quiere regularidad y lo está viendo en un Arda Güler que en cuanto está cogiendo minutos de Ancelotti, que le está entregando en los partidos que ya no hay tensión por parte del Real Madrid, resulta que lo está aprovechando para mal de muchos y para sorpresa de otros en meter goles que nadie pensaba que iba a hacer. Entonces para mí ahora mismo Rodrigo queda tremendamente señalado, porque es infumable, es infame que tengamos a un jugador al que se le caen los goles de los bolsillos en el banquillo, mientras que hay otro al que estamos esperando todavía desde hace año y medio, y que te aparece con un partido. Es que va camino de convertirse en Asensio. O sea, Rodrigo se está asenseando de alguna manera, porque al final te mete un gol cada 7 partidos y ya con ese gol vive de las rentas el resto del año. Y lógicamente a mí me da mucha pena porque Rodrigo es un crack, tiene un regate increíble, pero el Real Madrid quiere regularidad, el Real Madrid quiere resultados, el Real Madrid
quiere ganar como sea, y lógicamente esto se hace con goles, no con filigranas ni con maravillas. Entonces en este sentido yo sinceramente creo que es escandaloso que Güler siga en el banquillo mientras Rodrigo no termina de romper esa mala racha anotadora que tiene. O sea, los extremos te tienen que hacer y asegurar 20 o 25 goles o incluso 30 por temporada para jugar en el Real Madrid, si no sinceramente no sé qué pintan en el 11 titular, pero bueno, que esto ya quedará lógicamente a la decisión de Ancelotti. Que estuvimos hablando durante el fin de semana de la crítica situación del FC Barcelona es cierto. Que hace como 4 o 5 días Tomás González Martín ya os advirtió a todos de que el Barcelona tiene un futuro a corto plazo muy complicado, también es cierto. Que Ramón Álvarez de Mon finalmente el fin de semana también sacó un vídeo al respecto, muy cierto, pero que además esto de buscar 100 millones de euros de crédito del FC Barcelona, noticia que saltó ayer, es como pegarse un tiro en el pie, también, por desgracia, es muy cierto. Yo creo que le voy a recomendar a Laporta mi canal en inglés sobre finanzas personales, precisamente para que se dé cuenta de que pedir un crédito cuando estás en bancarrota es lo peor que puedes hacer, porque los intereses de la deuda se van a ir acumulando. Un crédito no deja de ser lo que vas a pagar el principal, más luego todos los intereses añadidos que, si encima los pones a muchísimo tiempo para que la letra mensual no te asfixie y no te ahogue, vas a terminar pagando casi el doble de lo que realmente estás pagando por el interés compuesto. Pero como a Laporta le falta alguna clase de finanzas personales, probablemente le dé absolutamente igual. Y lógicamente esta noticia va a pillar a mucho culé absolutamente sorprendido, pero ya os digo yo que esto le puede sorprender a un culé, pero no a un madridista que está algo más versado en finanzas que los homónimos culés. En cualquier caso, lo cierto es que efectivamente lo está negociando porque todavía no se lo han concedido, y a mí me gustaría saber el nombre de la entidad que va a tomar semejantes riesgos, porque si ahora mismo Standard & Poor's valorara, o Moody's valorara los bonos o la credibilidad del FC Barcelona, estarían asemejados a los bonos basura, aquellos que por ejemplo hicieron historia en la crisis de 2011 con Grecia, por ejemplo. Entonces en este sentido yo no sé qué tipo de miras tiene el FC Barcelona, pero desde luego las de las finanzas no son las más adecuadas, y pedir un crédito de 100 millones es prácticamente como pegarte un tiro en el pie. Es como el que se va a crédito de vacaciones y todo este tipo de cosas cuando realmente la nómina no le alcanza. O sea, un disparate, un dislate del que van a pagar las consecuencias muy pronto, ya lo veréis. Y a pesar de que para mí todo esto tiene reminiscencias un poco también de mensaje florentiniano, es decir, de mensaje del Real Madrid enviado a través de José Félix Díaz, lo cierto es que nos tenemos que hacer eco de ello y de momento darlo por bueno, puesto que tampoco tenemos contraste o no tenemos noticias en otro sentido. Y es que en un principio José Félix Díaz ayer comentó que el fichaje de Leny Yoro se está desinflando por el hecho de que el Lille no se baja del carro de los 60 millones de euros, no quieren aceptar una oferta menor y que por tanto el Real Madrid tendrá que esperar seguramente a 2025. Pues como ya he dicho en otras tantas ocasiones, me da absolutamente igual. Si tenemos que esperar a 2025, pues esperaremos a 2025 a que venga gratis, porque no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, estar esperando a un jugador por el que te van a cobrar 60 millones cuando el año que viene lo tienes gratis y encima tú tienes todavía jugadores que pueden ocupar esa unidad B o esa posición B por detrás de un Leny Yoro, que yo creo que es un buen jugador, pero que si llega el año que viene no hay ningún tipo de drama. O sea, realmente el Real Madrid no tiene necesidad de gastar dinero en un crack, que por supuesto te puede venir gratis el año que viene, que va a tener un buen sueldo, pero que ahora mismo no es una urgencia. Tienes a Militao recuperándose, que ayer no hizo un buen partido, pero se va a recuperar. Tienes a Rüdiger, tienes a Alaba, tienes a Rafa Marín incluso. Nacho creo que se va a ir, pero bueno, todavía anda por ahí. O sea, todavía tienes a Tchouaméni si en el caso de que no te hagas central le tienes que utilizar. O sea, yo creo que el abanico de oportunidades o de opciones del Real Madrid es tan sumamente amplio que honestamente veo muy difícil y muy complicado, incluso diría que innecesario, tener que mover ni un solo dedo por Leny Yoro, a pesar de que, como digo, es un gran jugador y que a lo mejor José Félix Díaz está lanzando aquí algún tipo de mensaje del Real Madrid para intentar rebajar el precio o lo que sea, pero lo mismo me pasa con Davis. O sea, realmente ese jugador te van a pedir 50 millones y tú lo consideras un sobreprecio, no lo traigas. O sea, si es que el Real Madrid está a punto de ganar la Champions sin ninguno de estos jugadores, incluido Kylian Mbappé. O sea que bueno, que ya el Real Madrid lo de las necesidades es relativo, ¿vale? Es relativo, o sea que tampoco lo sobreexpongamos y lo sobredimensionemos.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos míos. Empezamos otra semana, una semana más, una semana menos precisamente para que llegue Kylian Mbappé al Real Madrid, que por cierto no tiene todavía ningún tipo de fecha ni de anuncio ni de presentación, a pesar de que el anuncio sí que parece que va en la dirección de que después de la final de Champions pueda ocurrir, y por supuesto la presentación quedará a lo que diga el Khelaifi, que por el momento ya os voy anunciando que ha decretado, en mi opinión, un castigo bastante severo a Kylian Mbappé, puesto que las palabras de Luis Enrique que os he compartido en mi cuenta de Twitter creo que dejan bastante a las claras que no está dispuesto ni mucho menos a ceder ni un solo palmo de terreno, y que evidentemente el tema de que la presentación dependa de él, yo creo que le hace todavía enorgullecerse más, porque nos va a tener a todos bailando hasta el último momento en que decida algo, que seguramente va a ser lo de no permitir al Real Madrid presentar al jugador cuando a nosotros nos interese, sino cuando a él le apetezca o se le ponga en gana. Porque precisamente de esto es de lo que quiero hablar en primer lugar, a pesar de que por supuesto ahora mismo la actualidad queda en ese Real Madrid-Villarreal, Villarreal-Real Madrid 4-4 en el día de ayer, que para mí deja dos nombres propios, o bueno, mejor dicho, cuatro. Por un lado, los que marcaron goles: Arda Güler, por supuesto. Arda Güler, ¿de dónde has venido? 6 partidos y 6 goles, algo que supera completamente los goles de Rodrigo, deja por detrás a Brahim y definitivamente se reivindica como jugador posible titular del Real Madrid en el futuro, totalmente claro. Y luego Sorloth, que es un jugador que ayer marcó 4 goles y que además está vinculado al FC Barcelona, pero que no habría marcado 4 goles de no ser por la inestimable colaboración de un Eder Militao, que creo que ha dejado sellado que no puede estar en la final de Wembley, porque precisamente, y aquí traigo al hilo un poco el debate de Courtois y Lunin, independientemente de que tú hayas podido ser uno de los mejores jugadores en tu puesto en el año anterior, no significa que después de una lesión ya tengas la dinámica competitiva como para realmente afrontar un partido de semejante tamaño. Entonces, ¿eso puede ser aplicado a Courtois? Pues perfectamente. Que yo entiendo que Courtois no es lo mismo, no es la misma situación, no se tiene que mover tanto, es diferente. Puede ser también, pero cuidado con los que tienen el rol garantizado, porque a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa, ¿vale? Pero bueno, más allá de ese Villarreal-Real Madrid, que para mí ha dejado las dudas de Güler, qué hacer con Güler, con Brahim y con Rodrigo, lo cierto es que ahora la actualidad vuelve a estar una vez más en el tejado de Kylian Mbappé. ¿Por qué? Pues porque ayer, precisamente, tal y como os comenté, tal y como os he compartido en Tribu Merengue, efectivamente Luis Enrique se hacía referencia a Luis Enrique precisamente por el tema de si jugará la final, y sobre todo y principalmente porque ayer sabéis que no fue ni convocado frente al Metz en esa última victoria de Liga o Liguera en la Liga francesa. Y bueno, pues Luis Enrique lo que hizo fue dejar una frase para el recuerdo que en mi opinión tiene toda la intención del mundo y que en definitiva desliza la decisión para mí tajante que ha tomado al Khelaifi con Kylian Mbappé, y es esta que tenéis aquí. Preguntado por supuesto al respecto de si estará en la final de la Copa de Francia, dijo: estarán los que más quieran estar y los que no, pues no. Evidentemente esto hace referencia a las palabras de Mbappé, al vídeo de Mbappé la semana pasada, que se apresuró precisamente a desvelar su futuro sin ningún tipo de permiso del club, sin ningún tipo de permiso de Al Khelaifi y sin conocimiento alguno del máximo dirigente del Paris Saint-Germain, lo cual parece que le habría reventado lo suficiente, porque encima además no le incluyó en los agradecimientos, lo cual significa que de alguna manera le estaba firmando la declaración oficial y formal de guerra, en el sentido de que Mbappé va por libre. Él no tiene, al parecer, ningún tipo de vínculo ya al Paris Saint-Germain, hasta el punto de que decide por su cuenta y riesgo colgar en sus redes sociales un vídeo que deja a todo el mundo boquiabierto, teniendo en cuenta que al final el jugador va a venir al Real Madrid, y aunque no menciona al equipo blanco ni su salida ni nada parecido, lo que sí dice es que no va a continuar en Francia, no va a continuar en el Parque de los Príncipes. Así que a partir de ahí ese vídeo tiene consecuencias. La primera es que no juega la semana pasada, la segunda es que no va convocado esta semana, y además que la final de la Copa de Francia podría perderse precisamente a su máxima estrella, Kylian Mbappé. Es decir, que de alguna manera Luis Enrique, a pesar de haberle elogiado en su último partido, al final tiene que hacer de tripas corazón y transmitir lo que el club le transmite, ¿no? Porque al final es el club el que le paga, y lo que hace Luis Enrique para mí ayer en rueda de prensa es esencialmente confirmar que efectivamente Kylian Mbappé no va a estar, o sea que van a estar los que quieran estar, en el sentido de que están totalmente concentrados con el Paris Saint-Germain y con la mente puesta precisamente en ganar esa Copa de Francia, pero desde luego los que no van a estar son los que andan hablando de su futuro o priorizando otras cosas muy por delante del Paris Saint-Germain, que lógicamente es algo que a ellos no les cuadra nada, no les gusta nada y que seguramente va a tener consecuencias en el corto plazo. Así que muy probablemente para mí esto ya es una
una lucubración propia, pero sí que es verdad que para mí seguramente Kylian Mbappé no va a estar en el próximo partido final de la Copa de Francia frente al Lens, me parece que es. Así que bueno, pues ahora sí que tenemos, en mi opinión, un castigo encubierto que va a derivar ya no solo en esto, sino en que probablemente al que la IFI ni de coña va a liberar a este jugador precisamente para que podamos presentarle cuando queramos. Quizá presentarle no vamos a poder cuando queramos, pero sí que anunciarlo muy probablemente va a ser antes. Lo que es cierto es que si efectivamente vamos a ponernos, en mi opinión, en el peor de los escenarios, Kylian Mbappé no pudiera ser presentado en junio, pues ya digo que el peor de los escenarios es que se presente en julio. ¿Y cuándo sería? Pues muy sencillo, al día siguiente de finalizar la Eurocopa de Francia, en el caso de que Francia llegara hasta la final. Si Francia llega a la final, estaremos hablando del 14 de julio. El 14 de julio es el último día de la Eurocopa. Si gana, lógicamente habrá celebración, con lo cual entiendo que Mbappé no iría al día siguiente a Madrid a ser presentado. Con lo cual yo creo que entre el 16 y el 22, que es cuando yo creo que el Real Madrid va a empezar su pretemporada este año en el equipo blanco, o bueno, va a empezar su pretemporada este año, puesto que no va a haber stage en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa semana entre el 16 y el 22 de julio es cuando se podrá llevar a cabo la presentación de Mbappé. Desconozco, por el contrario, si ya hay fechas cerradas de conciertos para esos días, que yo seguramente presumo que sí que habrá, con lo cual no toméis toda la semana, sino tomad simplemente a lo mejor 2-3 días libres que puedan quedar por ahí, aprovechar alguno de los escenarios y entonces tratar de presentarle de alguna manera más o menos, yo diría que precipitada, pero que es que tampoco hay muchas más opciones. Entonces, si efectivamente el Real Madrid quiere presentar antes de comenzar la pretemporada, tendrá que ser en esos días, porque descarto completamente que ahora mismo el Real Madrid vaya a ceder en su posición con el tema de los Juegos Olímpicos, porque si efectivamente lo cediera para los Juegos Olímpicos, entonces a lo mejor la Federación Francesa sí que podría tirar adelante y decir, mira, vamos a echarle un cable al Real Madrid, porque si efectivamente nos lo ceden para los Juegos, nosotros vamos a intermediar con el Paris Saint-Germain para que al final el jugador pueda ser presentado cuando ellos quieren que sea presentado, que es en definitiva en la primera semana de junio, los primeros días de junio. Pero de otra manera, si el Madrid no cede con los Juegos Olímpicos, lo siento mucho, pero creo que no va a haber tutía y no va a haber presentación, y todo quedará, en mi opinión, dispuesto para mediados de julio, para esa segunda quincena de julio, donde creo que Mbappé podría ser presentado con el Real Madrid. Y luego, otra cuestión, por cierto, que hoy tendremos directo. Esta semana no voy a estar yo en el directo, pero sí que va a estar Cristian, que va a estar además muy bien arropado y acompañado por nuestros colaboradores habituales, por Tomás González Martín, por Andrés Martínez, por Edu Cornago, por Miguel Gutiérrez, por José Luis Pizarro, por un montón de gente que va a estar. Así que desde aquí os pido cariño para él, por supuesto, para que la arropéis a partir de las 3 de la tarde, que vais a tener, como digo, todos estos invitados, con Guijarro, que también seguramente estará. Así que bueno, os pido de verdad vuestro apoyo para él, para que estéis lógicamente con él en directo y nos ayudéis a seguir adelante, lógicamente, con todo este tipo de directos, que ayudan mucho, por cierto, porque para seguir adelante con un, de alguna manera, canal independiente que no se financia por parte de nadie, pues es esencial que los directos lo petemos. Así que para eso pedimos vuestra colaboración, que además yo sé que os gustan, porque cuando está sobre todo Tomás, os volvéis locos. Bueno, el asunto, que al final le preguntaron también, y esto es una cuestión que ha venido siendo pregunta durante mucho tiempo, en que al final se desdeñó finalmente por sus propias características. Y es que efectivamente mucha gente preguntó si junto con Mbappé podría Kylian Mbappé venir con su hermano al Real Madrid. Pues bien, el propio Kylian Mbappé lo contestó en el día de ayer, y aquí tenéis el vídeo que colgaron ayer en redes sociales junto con la respuesta. Escuchad. La Ligue des Champions, non? Mais la prochaine. Avec toi, je pense qu'on va gagner. Hein. Avec la Real. Tu veux aller à Real comme ton frère? Voilà. Vale, ahí le preguntan, y esto es además de Fabrizio Romano, ahí le preguntan si se va a unir al Real con su hermano, con Kylian Mbappé. E Kylian Mbappé responde muy claro que no, ¿vale? Kylian Mbappé no forma parte de los planes del Real Madrid, a pesar de que en su momento se rumoreó que a lo mejor podía venir debajo del brazo, que Faisal Amari lo podía haber negociado con Florentino, también se comentó de Ashraf, pero finalmente parece que el jugador no va a venir, ¿vale? Así que una vez que no va a venir, que no va a estar, evidentemente no hay ningún sentido a andar removiendo la rueda de los rumores y las especulaciones con Kylian Mbappé. Yo creo que el Real Madrid en todo caso lo hubiera aceptado, en el sentido de meterle a lo mejor en un Castilla o algo de eso, pero nunca hubiera venido en primer equipo, porque Kylian Mbappé, con todos los respetos, es un muy buen jugador que puede demostrar muchas cosas, pero honestamente creo que por otro lado es un jugador que no va a terminar de dar el salto que ha dado su hermano, y que además siempre tendrá un poco ese perfil de alguna manera como más de hermano pequeño que de futbolista con entidad propia, porque al final, si no se despega de la sombra de su hermano, va a ser muy difícil y muy complicado
complicado que realmente podamos ver a un jugador de talla mundial como Kylian Mbappé convertido o hecho el hermano pequeño del propio Kylian Mbappé, que sería Ethan Mbappé. Así que para el Real Madrid, desde luego, no cuenta, no va a estar y va a ser muy difícil que este jugador tenga una oportunidad en el equipo blanco y también os diría incluso que en el Paris Saint-Germain. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con Toni Kroos y por supuesto te tengo que preguntar también de más alemanes, porque además esta es una noticia que ha salido, me parece que en Bild, seguramente han salido más a lo largo de la temporada, sobre un jugador que ha sido relacionado con el Real Madrid, que juega en el Bayer Leverkusen, que no es Florian Wirtz, que es Frimpong. Como ya sabes, nosotros tenemos una cierta necesidad en la zona que juega Frimpong. Y yo te quería preguntar, obviamente, como experto en fútbol alemán, Miguel, ¿tú ves a Frimpong pudiendo ser un objetivo del Real Madrid? ¿Le ves, igual que me dijiste que Wirtz seguro, tú ves a Frimpong pudiendo rellenar ese espacio en el Real Madrid? Al límite. Puede ser que sí. Depende cómo le vean. A ver, eso lo tienen que evaluar realmente los técnicos y los scouts del Real Madrid, pero una cosa tiene un arma muy importante, que es la velocidad. La velocidad y tiene también buena finalización. A veces, pienso yo, un poco enamorado demasiado del balón también, ¿eh? Pero es un jugador que aporta una velocidad brutal en la banda derecha. En la banda derecha. Y si es el perfil del lateral que está buscando el Madrid, si es que el Madrid busca lateral derecho, porque claro, sí, yo pienso que si renueva Lucas Vázquez, por lo que se dice, no tiene sentido traer otro lateral más, es mi opinión al menos. Pero está claro que si busca un perfil así, más carrilero que lateral, es un jugador que sí que le puede dar cosas al Real Madrid, sin duda. No sé si tiene, no sé cómo está la situación contractual de Frimpong, pero en el caso de que el Bayer Leverkusen pudiera sacar dinero, ¿en qué precio nos podríamos mover, Miguel? Tiene una cláusula de 40 millones. 40 millones. ¿Qué edad tiene Frimpong? Pues no es muy mayor, creo que tiene 24 años, creo que tiene ahora. O sea que en principio en un perfil sí que podría entrar en las quinielas, aunque tú dices que está más bien al límite para el Real Madrid. Sí, es sin duda un jugador top, no lo es. ¿Sabes? Pero claro, el mejor lateral, pienso yo, estaba en el Madrid, que era Achraf Hakimi, ¿no? Eso te iba a decir, ¿en qué comparativa quedaría para ti con Achraf? ¿Para ti o a quién elegirías tú? Hombre, yo claramente a Achraf Hakimi. Hakimi tiene ya también un recorrido ya. Borussia Dortmund, Inter de Milán, con Inter ganó la Liga también, aquella Liga lamentablemente sin espectadores por el tema del COVID, creo que fue en 2021, creo que fue. Y es verdad que con el Paris Saint-Germain no ha conseguido el título gran deseado como la Champions, pero eso no significa nada para la calidad individual de un futbolista. O sea, un futbolista, la calidad individual no tiene nada que ver con que tenga títulos o no tenga. Harry Kane no ha ganado ningún título y es de los 3 mejores delanteros centros del mundo, ¿eh? Y otros que sí que tienen títulos están por debajo de él. Pero Frimpong sí es un jugador que como recurso más, sin duda, creo que es un tema que el Madrid se lo podría plantear, pero está claro que al fin y al cabo la decisión la tienen que tomar los responsables, pero ha jugado una gran temporada, además de goles y asistencias en el Bayer Leverkusen, y la sensación también de que, igual que con Grimaldo, Xabi Alonso y su cuerpo técnico, en el que están también el ex entrenador de la cantera del Madrid, Sebastián Parrilla, el argentino, los ha hecho mejores. Los ha hecho mejores. Eso es en este caso, un gran punto a favor de Frimpong. O sea que quizá a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Ahí lo dejo, tu opinión. Pero te tengo que seguir preguntando por jugadores alemanes. Musiala, ¿qué futuro le ves a Musiala? Porque ha sido uno de los más mencionados, también vinculado al Real Madrid, pero no tan en exclusiva, sino también junto con otros equipos. ¿Tú ves a Musiala dando un salto diferente en su carrera, puesto que ahora parece que hay una tendencia del Bayern a determinados jugadores marcharse? ¿Cómo ves tú el futuro de Musiala? Pues un jugador que yo ficharía con los ojos cerrados. Al estilo de Wirtz, ¿no? Un delantero de un nivel, un 1 contra 1, una mentalidad. Es verdad que, vamos a ver, no en todos los partidos se la ha visto, pero como pasa con la gran mayoría de los delanteros y con los jugadores top, como
como le está pasando al Madrid con Bellingham, ¿no? Que es verdad que ayer marcó, pero no estamos viendo el Bellingham que muchos esperan. Pero Musiala tiene una calidad individual y es un jugador que te puede resolver los partidos solo también, descomunal. Si hay un jugador más, hablamos también en su momento del tema de Alphonso Davies, pero si hay algún jugador más del Bayern por el que yo iría, siendo el Real Madrid, sin duda sería Musiala. Me hace gracia porque la última vez que dijiste esto con Wirtz, me acuerdo que al día siguiente salió la noticia en Bill, lo de Florian Wirtz, o sea que ya no sé si me vas a dar una sorpresa y resulta que mañana a lo mejor tenemos a Musiala vinculada al Real Madrid. Casualidad, sí, pero está claro que Florian Wirtz es un jugador que el que lo firme va a tener ahí un mediapunta para 10 años. Tiene 20 años el chaval todavía. No, es jovencísimo, desde luego. Pero vamos, que eso ya está casi es Vox Populi, que el Real Madrid va a ir a por él para 2025. Lo único que me comentaste es que el Bayer Leverkusen no lo iba a vender fácil. No, porque además teniendo en cuenta que el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro de Prada, el español, que para mí es uno de los mejores dirigentes de fútbol que hay, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, es un hombre de números. Es economista y tal, y entonces es un hombre de números, y si él ve lo que se ha pagado por otros futbolistas, él dijo en una entrevista que por menos de 150 millones no salía. O sea que ahí es un jugador que ya estaría cerca de los 200 millones de euros. Madre mía, qué locura. Y los vale. Teniendo en cuenta lo que se está pagando hoy en día para algunos futbolistas, yo creo que estaría por ahí, ¿sabes? Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, si el jugador se quiere marchar al Real Madrid y quiere salir sí o sí, el padre de él es el representante, Hans-Joachim Wirtz, un ex policía de aduana, es un tema de llegar a un acuerdo, pero está claro que a día de hoy Wirtz va a ser la venta de la Bundesliga más cara de la historia. Hasta el momento el Dembélé con 140, entre unas cosas y otras. Sí, te voy a decir, porque de Bellingham al final el Real Madrid está pagando unos cuantos variables, ¿eh? Sí, llega... Yo la información, o lo que se ha comentado ahí, es que lo máximo que puede llegar son 133 millones. Vale. El traspaso. Entonces, bueno, sí, eso está en los contratos, ¿no? Estas opciones, si ganas la Liga, tanto, si ganas la Champions, tanto, ¿eh? Al menos durante el primer año, y entonces, bueno, si esas variables se cumplen, pues el club comprador tiene que pagarlas, y eso se hace incluso a nivel de segunda división y de jugadores normales de primera división. Hombre, vamos a ver qué idea tiene el Real Madrid y efectivamente los variables. Mira, por ejemplo, hoy había una noticia, por Hazard todavía está el Real Madrid pagando variables por haber llegado a la final de Champions. 5 millones de euros concretos. Sí. No lo sabía. No, yo tampoco, yo me he enterado porque es una información que ha dado el Telegraph y bueno, debe ser algún tipo de cláusula residual que quedaba por ahí. Y como es que me parece, si no recuerdo mal, que Hazard tenía contrato originalmente hasta este año, pero al final lo rescindió el año pasado, y lo que ocurre es que, claro, todavía cuenta la cláusula de llegar a la final, y como hemos llegado, 5 millones más tenemos que pagar al Chelsea. Pues claro, si él tiene contratos normalmente hasta 2024, pues en ese contrato pondría, supongo, ¿eh? Entonces, si gana la Champions en 2024, en 2023, 2024, pues hay que pagar este bonus. O sea, independientemente del jugador esté o no esté. Exactamente, y así ha pasado. Entonces lo de Bellingham pues es normal, y ya lo comentamos el otro día de la final, que si encima ganamos la final, pues fíjate, mejor para el Dortmund porque todavía recibe más dinero todavía. Sí, pero el Dortmund, al fin y al cabo, hoy en día no se mueve por dinero. Entonces, vamos a ver, el dinero es importante, ¿no? También para el nuevo proyecto deportivo, que se va a plantear con varios fichajes en 3-4 posiciones en verano, pero
está claro que el Dortmund es un club solvente, es un club con un estadio descomunal para 82.000 espectadores, que es propiedad del club, la ciudad deportiva, hay unos anexos a la ciudad deportiva, parecían Valdebebas que se van a hacer más campos ahora y tal, entonces bueno, es un club saneado, no renuncia evidentemente a ingresos, pero que el Dortmund seguirá asistiendo, tenga 10 millones arriba, abajo, pro Bellingham o no. Entonces, ya se están creando, ya están apareciendo por ahí los siguientes talentos, supertalentos, que tarde o temprano, bueno, pues el Dortmund tendrá que vender porque llegan los grandes faraones del fútbol mundial como el Real Madrid y entonces finalmente se llevan los jugadores. Es lo que pasa. Efectivamente, eso es lo que hay. Por cierto, otro nombre del que te quiero preguntar es Miguel, es acerca de Davies. Al final estamos teniendo aquí un lío en Madrid porque nos da la sensación de que viene, de que se ha torcido el fichaje, de que no viene, de que vamos a esperar al año que viene. No sé qué información o qué te da a ti o qué sensación te da a ti que pueda pasar con Davies. ¿Está todo controlado? Simplemente no se dice nada porque no es el momento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí hay varios nombres por el medio. En primer lugar, hay que decir que Davies dejó su tarjeta de visita en el Bernabéu. Eso hay que decirlo. Desde luego. Y a raíz de eso, bueno, ha vuelto a salir el tema. Está claro que todo eso dependerá de los planes que tenga el Madrid con Fran García, que yo creo que es un jugador que no tiene mucho futuro en el Real Madrid. Es la sensación que tengo. Hoy han dicho que se va a tener que ir. En algunos partidos incluso se puso a Camavinga y no a él. El futuro de Mendy y el futuro de Miguel Gutiérrez también, que está por el medio. Exactamente. ¿Sabes? O sea que hay varios nombres por ahí y entonces una vez resuelto eso, la probabilidad existe porque si no el representante y el jugador le dirán al Bayern, no tengo ningún problema, pues me marcho en vez de con 23, con 24 años me voy libre en 2025. Claro. ¿Sabes? Ahí está. Lo que pasa, claro, que Alphonso Davies no va a cualquier club. Entonces, yo creo que es el arma que luego aprovechan jugadores representantes para presionar y dejar una nota al club y decirle, bueno, pues en 2025 me voy libre. ¿Cómo lo hizo Álava? Álava aguantó hasta el final. Ya. Y se fue libre del Bayern. Y además, yo creo que también hay mucha gente que exagera. Si no renuevas, ¿qué pasa? Que no puedes ir por la calle, no puedes ir a ningún local, no puedes ir a ningún restaurante, la gente te va a insultar, te va a escupir y tal. Es que tampoco hay que exagerar con esas cosas. Pues si no renueva, pues no renueva y ya está, y hará vida normal. Exacto. Es verdad que hay países que es más complicado, sí, como Grecia, Turquía, ya, tiene más temperamento, tal, y ha habido algún otro jugador que lo ha pasado mal, ¿eh? Sí. Pero, digamos, en Alemania, o sea, Lewandowski se fue libre del Dortmund, libre. ¿Sabes? Efectivamente. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? La gente debe ocuparse de sus propios problemas, ¿sabes? Y no dejarse de tonterías. Porque son tonterías eso. Sí, no, pero al final el fútbol ya sabes que levanta pasiones allá donde vaya, al final es complicado. Pero bueno, yo creo que el Madrid, no sé, yo personalmente creo que lo tiene más o menos encarrilado. Ahora ya como termine no lo sé. Y ahora, Miguel, te quiero preguntar, porque me interesa mucho tu opinión desde tu punto de vista más alemán en este aspecto. Todo lo que está ocurriendo con Kylian Mbappé, con la salida del Paris Saint-Germain, que está siendo de lo más traumático, que al final, que Al-Khelaifi que está enfadado, no sé qué, tal y cual. ¿Cómo lo ves tú esto personalmente? ¿A ti te parece normal, sobre todo a nivel de la dirección deportiva del Paris Saint-Germain, de cómo se ha planteado este club, con un Al-Khelaifi que parece que toma decisiones muy temperamentales, con arreones que son impropios de gente directiva, ejecutiva, mucho más mesurados? ¿Tú cómo estás viendo o viviendo todo esto de Kylian Mbappé? Yo creo que estamos magnificando demasiado al fútbol. Estamos hablando de fútbol. Hay tantos escenarios en la vida que son mucho más importantes que el fútbol y estamos aquí dando mucha importancia a una decisión libre de un jugador de hacer con su vida lo que le dé la gana. Claro. Entonces, tú tenías contrato hasta el 2024 y lo has cumplido. Es que yo no sé que nadie puede obligar a nadie de tener que hacer esto o lo otro. Al fin y al cabo es un trabajador, empleado, que finaliza contrato. Sí, claro, futbolista
y todo lo que quieras, pero yo creo que se magnifica demasiado, pero está claro que el proyecto del Paris Saint-Germain se tiene que resetear tras la salida de Mbappé. Es verdad que sigue habiendo buenos jugadores, pero se tiene que resetear el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain, cuando hablabas de este club, todo rodaba alrededor de Kylian Mbappé, a pesar de otros jugadores importantes como Dembélé y compañía. Pero está claro que es un tema que una vez que haya firmado por el Ramos, digamos, supongo que habrá firmado ya, porque no creo que anuncie su marcha del Paris Saint-Germain sin tenerlo ya cerrado. Me sorprendería mucho. Sí. Pero una vez que anuncie su fichaje por el Real Madrid, pues ya pasará todo. Como todo en la vida. Ya. Sí, lo que pasa es que ahora lo vemos todo como casi... Bueno, para los madridistas lógicamente estamos contentos porque ha llegado el momento. Pero lo que dices tú es que han sido 5 largos años de drama. O sea, 5 largos años de si viene, de si no viene. Pero sí que es verdad que lo que a mí me llama la atención es que la actitud al Khelaifi rompe un poco esos moldes europeos, ¿no? De determinados códigos. Ya no hablamos de la ley, ¿no? Pero hablamos de determinados códigos de buenas conductas que se han visto siempre en el fútbol europeo. Por ejemplo, el Real Madrid y el Borussia tienen buena relación, la directiva, en el sentido de que son cercanos, la manera de comportarse, también con el Bayern en general. Y sin embargo, parece que esta entrada, concretamente del Paris Saint-Germain, no quiero meter al City tampoco porque es un poco diferente, pero en el caso del Paris Saint-Germain es como una entrada disruptiva en el mundo del fútbol. Voy a hacerlo todo a golpe de talonario y voy por delante y le paso por encima al Real Madrid, le paso por encima a quien haga falta con tal de hacerme con el mercado. Y rompe con los parámetros de los equipos clásicos entre los que están el Real Madrid y el Borussia Dortmund, ¿sabes? Rompe con esa estructura. Es como si alguien, pues yo qué sé, pues no sé qué decirte, pues un multimillonario viene y compra al Real Burgos, por dar un ejemplo, no sé. Sí. Y luego el Red Bull dice, me voy a gastar 1.000 millones en fichajes. De golpe, el Real Burgos, para mucha gente del fútbol que trabaja en el mundo del fútbol, es el mejor club del mundo. Entonces, bueno, hay un interés ahí, pero está claro que para las ambiciones del Paris Saint-Germain que puedan tener Al-Khelaifi, Luis Enrique, Luis Campos y todos los que corren al bacalao ahí, pues con la marcha de Kylian Mbappé, pues es un rival que seguirá estando ahí, pero que se va a tener menos en cuenta porque falta un jugador no determinante, muy determinante. Claro. Y yo creo que el Paris Saint-Germain, yo no sé a quién, incluso había por ahí noticias de que podrían ir a por Lamine Yamal y tal, yo no sé si eso tiene fundamento. Sí, efectivamente. Pero es verdad que con la marcha de Kylian Mbappé no pierde un 9% si cogemos 11 jugadores en el primer 11. Pierde casi un 50%, a mi juicio. Pierde muchísimo. Y el nombre y la marca PSG pierde mucho sin Kylian Mbappé, porque era la cabeza visible, ¿sabes? Sí, no, pero totalmente. Y además la liga francesa en general es que pierde valor, de hecho, con la marcha de ese activo. Fíjate, en Alemania, con la marcha, es verdad que llegó Kane, pero con la marcha de Holland y de Bellingham, lo que ha perdido. Ya. ¿Sabes? De Borussia Dortmund, está claro. Es que cuando los jugadores así, que además son mediáticos, se van, y Mbappé es muy mediático, pues lógicamente, pues ese club pierde visibilidad y hay mucha gente que miraba los partidos del Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé, no por otra cosa. Efectivamente. ¿Tú lo has hay notado gente eso? que va a ver a Kylian Mbappé, ¿sabes? Me acuerdo yo cuando en el Madrid había gente que iba a ver al Madrid por David Beckham. Cierto. ¿Sabes? Sí, es completamente cierto. Una situación parecida o con Haaland, ¿sabes? Bueno, pues respetable. ¿Lo habéis notado eso en el Dortmund, lo de Haaland y Bellingham, la marcha a nivel de visibilidad? Me refiero, que se haya traducido entre comillas, en un perjuicio económico. No, económico no, porque los dos jugadores han aportado cerca de 200 millones de euros. Claro. O sea que el Dortmund ha ganado mucho dinero con los dos jugadores, pero es verdad que por calidad, fíjate, se ha ido Holland y ha venido Füllkrug,
que Füllkrug es un delantero correcto, ¿sabes? Es verdad que marcó ahora 2 goles importantísimos contra el Paris Saint-Germain y contra el Atlético de Madrid, pero no es un jugador al que puedes esperar 30 goles a la temporada, como Haaland. Entonces ahí pierdes. Es verdad que con la marcha de ambos jugadores, por Bellingham han venido 2 jugadores, han fichado a 2, a Sabitzer y a Félix Mecha, del Wolfsburgo, un jugador muy físico, de 1,90 m y pico, pero con muchas lesiones. Entonces, son jugadores insustituibles. Es como si el Madrid pierde a Vinicius. ¿A quién fichas por Vinicius? De extremo izquierdo. Bueno, es verdad que Mbappé puede jugar esa posición, pero hay jugadores realmente insustituibles porque no vas a encontrar otro en el mercado con esa calidad. Fíjate. Hombre, la verdad es que es cierto que al final todos estos jugadores dejan también mucho dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que el Dortmund no ha tenido... no ha esperado el Dortmund a ver otro renacer u otro... Mejor dicho, otra contratación de algún jugador que tenga características similares a las que dejó o Haaland o Bellingham en el equipo, porque el Dortmund siempre se ha caracterizado por sacar jugadores que luego van a la élite, bueno, a la élite, no es que el Dortmund no lo sea, pero que van a jugar a equipos incluso mayores, ¿no? Como Achraf, Hakimi, o bueno, Lewandowski se fue al Bayern, o por ejemplo Dembélé. ¿No veis algún reemplazo? ¿Tú ves algún posible reemplazo de Bellingham o Haaland en el Dortmund? Pues a corto plazo no. A corto plazo no, porque son jugadores de una calidad mundial, top. Es que son 2, para mí, de los 5 mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿cómo suplirlo? Sí, que llegan gente joven. Que llegan gente joven con... ellos ficharon, por ejemplo, lamentablemente se ha lesionado Julian Duranville, que es un joven... con 17 años, creo que ha cumplido 18 incluso ya, del Anderlecht, un extremo belga, un jugador muy interesante, pero lamentablemente con lesiones. Entonces no ha podido arrancar todavía. Bueno, tienen proyectos muy interesantes de jugadores jóvenes. El portero ha jugado con el primer equipo también, Marcel Lot, que me parece un auténtico porterazo, el portero del filial. Está Guille Bueno, lateral zurdo español, jugador que ficharon del Deportivo La Coruña, con una zancada, una técnica y una llegada descomunal. Pero está claro que suplir a estos 2 jugadores a día de hoy es prácticamente imposible. Si el Manchester City pierde a Haaland, ¿a quién ficha? ¿Sabes? O si el Madrid pierde que no va a pasar, pero digamos en caso teórico, pierde a Bellingham, ¿a quién ficha de 8 o de 10 que está jugando ahí en esa posición ahí entre medio, ¿no? Efectivamente. Es que es muy complicado. Sí, bueno, puedes ir quizá a por De Bruyne con 31 años o puedes ir pero que en materia de jugadores jóvenes hay que ver Arda Güler cómo funciona. También hay que calmar los ánimos, ¿eh? Es verdad que el muchacho está dejando muestras de calidad, sin duda, pero esto es muy largo. El fútbol es muy largo. Y lo hemos visto en muchos equipos. Se vio, por ejemplo, en el Barcelona con Ansu Fati. El muchacho, lamentablemente, ha sufrido lesiones. ¿Te acuerdas cuando se decía que Ansu Fati iba a ser el nuevo... ¿sabes? El uno, el otro, para arriba, para abajo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener paciencia en el mundo del fútbol y hacer el balance a final de temporada. Efectivamente. Yo ahí estoy contigo, pues mira, al final Ansu, bueno, se estaba relacionando ya con una salida a Arabia, que para mí sería increíble, ¿no? Que es un chaval que realmente podría haber tenido el potencial si hubiera tenido un entorno de calma y de paciencia con él, pero al final pues ha pasado lo que ha pasado. Miguel, creo que todavía tendremos oportunidad de vernos antes de la final y bueno, pues acercar un poco la posición de ambos equipos justo ya días antes de la final. Así que nada, mil gracias por estar aquí con nosotros y por todo lo que nos has contado, que siempre es muy, muy refrescante. Un abrazote grande, Miguel. Un abrazo y un mensaje para tus muchos seguidores que tienes y tal. No tengo entradas, lo siento. Por si acaso, lo dejo claro. Todos los compromisos. Bueno, Miguel, eso le iremos pasando el mensaje por aquí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Adiós.